Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Arranca Aire Rico. ¿Qué haces, Nico? ¿Qué tal, Sapo? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, por suerte. ¿Cómo andas, Jorge? Yo bien. Bien, todo tranquilo. Bueno, vamos a hacer la ronda de saludos a arroba Alvin Green, el emperador de la consola, la persona que sostiene este tinglado. Está arroba Wiki Macana, ¿no? Con sus lentes nuevos, ¿no? Pasó por la óptica. Es bueno hacerlo, Maca, hay que cuidarse de la vista. Está arroba Nico Couri. Saluda a Nico Couri, experto en piñas americanas. Y está arroba César Giacosa, que es el Switchmaster estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM Sol. Buenas tardes a todos. Acá la pregunta no es ni cómo está Nico, ni cómo estoy yo, ni cómo está Alvin, Maca, Nico Couri, Primero, César Giacosa. La pregunta, Sapo, es ¿cómo estás vos? Respetemos la investidura. Voy a leer, acaba de publicar el expresidente Luis Lacalle Pou. Estoy preocupado. En virtud, no sé si se enteraron que tuvo un accidente de caballo el expresidente el domingo en Tacuarembó, en el marco de la Patria Gaucha. ¿El presidente? El expresidente, dije. Igual no tengo problema de decir presidente, ¿no? Pará. ¿La calle Pou tuvo un accidente en el caballo? Ya vamos a llegar. Pero primero lo importante, porque hay toda una comunidad que quiere saber cómo se encuentra de salud. Ya algunos medios han dado la información. Dice a través de su cuenta de Twitter: en virtud de las publicaciones de prensa, les cuento que el domingo andaba a caballo, tuve un accidente. El caballo se enterró en un resumidero y se me cayó arriba. Cuando se fue a parar me pisó varias veces, dejando algunas lastimaduras. Me fui hasta el hospital de Tacuarembó y allí me atendieron de manera excelente. Por las dudas, lo pagó el seguro médico. La primera nota que había leído en Moteo Portal, justamente habían tratado de averiguar si había hecho uso del hospital público, cómo había pagado. Le habían dicho, lo pagó el seguro médico. Gracias a todos los que se interesaron, estoy bien, signo de exclamación. Como me dijo alguien que quiero mucho, no se cae el que no sube. Hoy, por ejemplo, el país había hablado con el director, el histórico director del hospital de Tacuarembó, Ciro Ferreira. Si bien no podía dar mayores detalles, dijo que se encontraba en buen estado de salud y que estuvo media hora en observación. Se retiró del hospital en su propio vehículo, le hicieron una tomografía de cuerpo entero, recibió la atención primaria correspondiente y tuvo alguna lesión de menor entidad. Se habla de un corte, alguna lastimadura, pero nada de gravedad. Esta es la información. ¿Querés agregar algo? Y bueno, la verdad es que este episodio, un episodio menor de la política uruguaya, después podemos analizarlo en profundidad, si tiene algún elemento político para analizar. Pero a mí lo que me nace acá opinar, Sapo, es la decepción que me llevo con los medios uruguayos, ¿no? Uno que en un político uno deposita su confianza y espera que lo representen, ¿no? La política se trata de eso, representación. Yo te voté, representá mis intereses, representá mis valores, mis opiniones, mi filiación política. En los medios uno pone su confianza en un comunicador y lo que espera es información, ¿no? Bueno, yo confío en vos, te escucho, te sigo en las redes, quiero que me des información y opinión certera. Ahora, aquí que a mí, uno de los principales comunicadores de la República Oriental del Uruguay, no hace mucho, te diría ayer, me había dicho esto sobre la calle Pou. ¿Lo tenemos por ahí para revivirlo? Había dicho lo siguiente sobre Luis Lacalle Pou y el tema caballos. Había hablado Diego, el Sapo Sass, a partir de la Patria Gaucha y el debate sobre la calle Pou, y si había saludado o no había saludado al presidente Yamandu Orsi, Diego Sass se despachó con esto. Jinete que la calle Pou, pero podría ser que no pudo arrimarse hasta el estrado. Jinete que la calle Pou, pero podría ser que no pudo arrimarse hasta el estrado porque el caballo no le respondió. No. Porque lo que hace por acá, los que pasan por ahí se arriman, saludan, frenan. O sea, vamos a dar un poco de contexto. A ver, ayer estábamos sobre el final del programa, porque la gente capaz que no nos escucha desde las 4 esta imagen hasta en la las cual estamos todos 7. replicados en la pantalla, ¿eh? Sí, es muy raro. Es como una redundancia salvaje. Perdón, el presidente
Yamandu Orsi había acudido a la fiesta de la Patria Gaucha, muchos de los ministros, dirigentes políticos de primera plana, también estaban ahí. En el clásico estrado en donde están mandatarios, ministros, digamos, con techadito, donde pasa el desfile y la gente saluda, se arrima al presidente. Lo de siempre, ¿no? Algunos políticos desfilan. Algunos políticos desfilan y fue el caso del expresidente de la calle Pou que había decidido desfilar a caballo. Se puso sus mejores pilchas gauchescas. Y pasó por enfrente del estrado donde estaba, digamos, el presidente Orsi y otras autoridades. Y lo que estábamos comentando ayer era que no se había arrimado a saludarlo a Orsi. Y incluso si lo había saludado o no, porque hay un plano que no se ve, que es que donde eventualmente él le levantó la mano, saludó. O le hizo un saludo con el sombrero, tal vez. Yo, mi hipótesis... De nuevo, no entiendo qué tipo de saludo esperabas que hiciera desde ahí abajo, que se arrimara y pusiera la manito que tenés por poca arriba. Patria Gaucha vos, ¿no? ¿Cuántas veces fuiste a la Patria Gaucha? Muchas veces la vi por televisión. Sí. Perfecto. Pero sí, muchas coberturas de la Patria Gaucha. Y lo que te puedo decir es que muchas veces pasa que quienes quieren saludar al presidente se arriman hasta la baranda donde está, le dan la mano, le entregan algo, se sacan una foto arriba a caballo. ¿Pero qué quiere? ¿Que se saque una foto de la calle Pou con Orsi? No, que Orsi se sacaba una selfie con la calle Pou. Tipo, ¿no? Como hacía antes. Era perfectamente esperable que la calle Pou se arrimara a Orsi, le diera la mano y siguiera de largo. Esto ya no lo es nada hablamos, raro. Esto ya lo hablamos ayer. Entonces, yo lo que dije, como para dar contexto, es que quizás lo que sucedió es que el caballo empezó a ponerse medio arisco. Y bueno, ante la imposibilidad de arrimarlo hasta el estrado, definió seguir de largo. Al grito de ¿dónde están los frenos? ¿Dónde están los frenos? No, ni tanto. Pero yo por otro lado también dije que creía que era un buen jinete. Podemos escuchar podemos escuchar eso fue lo que sucedió y ese fue el contexto de la charla. ¿Podemos escuchar el documento audiovisual? Sí. Sin interrupciones, por favor. Sí, pero a mí me gusta el contexto, Jorge, vos lo sabes muy bien, ¿no? Ahora que el sapo ya revivió todo lo que hablamos ayer, si les parece, escuchamos un documento audiovisual que prueba los conceptos vertidos por el comunicador Diego El Sapo Sass ayer, cuando se le preguntó, cuando el sapo le tocó hablar de la calle y los caballos, dijo lo siguiente, escúchenlo. Jinete que la calle Pou, pero podrá ser jinete que la calle Pou, pero podrá ser que no pudo arrimarse hasta el estrado porque el caballo no le respondió. No. Porque lo que hace por acá, los que pasan por ahí se arriman, saludan, frenan, o sea, ¿no? Hacen que el caballo frene, enfrenta al presidente, hace una demostración de poder. ¿Cómo va a parar? Y la calle Pou pasó lejos y cuando hacerle una reverencia al presidente. No una reverencia. Es más, hasta arrimar le da la mano y decís, vos, yo voy a caballo, vos estás acá, mirá. El día que vos te puedas montar un caballo, pero se iba a arriesgar a eso, a que el caballo no respondiera. El caballo va cegado para la derecha. ¿Viste? ¿Viste? Tengo entendido que es un buen jinete que la calle Pou, pero porque la imagen mostraba que claramente estaba corcoveando el caballo. Tengo entendido que es un buen jinete la calle Pou. Sí, yo también lo dije. Tengo entendido que es un buen jinete. Lunes, Diego Sass. Tengo entendido que es un buen jinete la calle Pou. Martes, tuit de la calle Pou diciendo: me caí del caballo y me pisoteó. ¿Pero vos decís que lo hace un mal jinete? Una caída no hace. Lo acaba de decir, no se cae y no se sube. Vos decís que es un mal jinete porque en un zanjón. Y bueno, hay que hacer más que subir, ¿no? Bueno, yo no yo me puedo subir un auto. Yo me puedo subir un auto. De mensurar la calidad de jineteada de Luis Lacalle. O sea, si vos querés, Jorge, tirarte a esa piscina. Vos ya lo mesuraste, dijiste ayer que era un buen jinete. Tengo entendido, por otros. Por otros. No, digo, yo nunca lo vi andando a caballo. Vos que sos un tipo campero, porque sabes mucho de caballos, y ayer hablaste de cómo cabalgaba el presidente. Yo me caí de un caballo y me quebré, lo puedo decir. Le está sacando el lazo a la pezuña, ¿no? Pues ahí me querés apurar y, Jorge, ¿qué opinas vos de la calle? No sé qué. Vos opinaste ayer, dijiste que era un buen jinete, y en los hechos, hoy la calle Pou saca un comunicado diciendo: me caí del caballo, tuve un accidente, miren que lo pagó mi seguro Yo lo médico. que quiero decir es que ayer yo
Bueno, de hecho ya había sucedido, porque ayer lunes... O sea, la imagen que yo tengo en este momento es a Ciro Ferreira en la puerta de la habitación, a la calle pongo una pata para arriba, en camilla, escuchando la radio. Y yo diciendo que el caballo le corcovió. Exactamente, exactamente. Bueno, está bien. Esa es la imagen que yo quiero... No suena que sea verdad, pero es la que quiero atesorar. Yo creo que puede ser verdad. Digo, incluso capaz que... Porque si fue por la suya hasta el hospital, capaz que... No sé si... daba para prender la radio, pero capaz que te escuché todo. Primera jugada de la Par Casas en lo que va del 2026. Yo creo que primera lectura brillante de lo que se le retomaba. De que le está corcoveando, y si estaba con el mismo Matungo, claramente era un caballo revirado. Estábamos ante la presencia de un caballo revirado que le terminó infligiendo este tipo de daño al expresidente. ¿El caballo cómo está? Eso es lo que realmente importa, ¿no? Ese caballo. Ya está, el caballo ese. ¿Qué? No. Nico. Es un caballo que es una amenaza para la República, ¿no? Y por lo tanto. Y bueno, se lo va a hacer es más Oyer, tengo entendido. El caballo, No. el caballo antidemocrático. Y bueno, es un caballo. Ya hay dirigentes nacionalistas. Claro. No creo. Ya hay dirigentes nacionalistas afirmando que ese caballo proviene de un estudio propiedad de un ex socio de Jorge Díaz. ¿Se llamaba Fapit el caballo? Es el famoso caballo Fapit. Quiso domar al Fapit y no ¿Es lo la logró. última jugada de los Colorados? Tal vez. Bueno, Pedro Bordaberry estuvo cabalgando también. No, subite a dale que no, es masito. Bueno, un saludo. Sí, claro. Pronta recuperación. Y bueno, sí, pasó lo que pasó, Jorge. ¿Es momento de revisitar la patria gaucha? Y tal vez abandonar la tradición de ir y... ¿no? Ahora no, fue el fin de semana pasado. Vestirse de gaucho, andar a caballo, etcétera. Y aquellos que capaz que son más de ciudad, que adopten otro tipo de tradición. O sea, que el que es realmente de campo, que nació en el campo, que trabaja en el campo, desfile con su caballo como herramienta de trabajo. Sos sucio. Vos lo que estás diciendo. Pero el que vive en Montevideo. De careta, estás acusando de careta, para nada, de haber ido sin horas de jineteada suficientes como para estar ahí. Estás en contra del cosplay gauchesco. Yo estoy a favor del cosplay. Así como no le diría nada a un adolescente que se disfraza de Pikachu una vez al año en un Montevideo Comics, tampoco le voy a decir nada a un político que se disfraza de gaucho una vez al año para participar de una fiesta. Eso es cultura. Ir y disfrazarse y hacer cosas es parte de la cultura. No sé si cuenta como o los murguitas. disfraz. Los murguitas se disfrazan. Los murguitas se disfrazan en verano. Y nadie diría, ay, qué careta el murguista que se maquilla. No estoy seguro. Es cultura. No estoy seguro que ponerse una bombacha de campo y unas botas sea disfrazarse. Y bueno, si en tu día a día no andás de bombacha, si nunca te pones una bombacha y te pones una bombacha una vez al año, te estás disfrazando. Bueno, pero no tengo claro que sea... Primero, depende. Es como vas una vez a la playa, te pones short de baño, te estás disfrazando. Nadie va una vez a la playa. No? Hay gente que va una vez sola a la playa, va un fin de semana. Y se pone el short de baño en ese momento y después no lo usan todo el año. Y para vos están disfrazando. No voy a traer esta discusión de cuarta. No, lo que yo digo es que pasa es Jorge no pierde oportunidad. No, lo que yo digo es... La gente que ama esta tradición, Jorge. Claro. Yo no te estoy diciendo que es cultura. Y que jamás censuraría a alguien. Pero me pusiste a la altura de disfrazarse de Pikachu. Lo puse a la altura de otras expresiones culturales del país, como es el cosplay, como es la murga, como puede ser cualquier cosa. O sea, ¿está mal eso? No. ¿Es menos digno? No, la murga claramente es un disfraz, una caracterización. Ajá. No tengo claro que la bombacha de campo... O Halloween. O sea, es una camisa y una bombacha de campo. La diferencia de la bombacha de campo y las botas, creo que no es un disfraz. Yo te hago una pregunta. Para andar en auto, ¿qué precisás? Llaves. Y un auto. Pero además tenés que saber manejar. No es momento de que tal vez en la patria gaucha... a la gente que no trabaja con un caballo diariamente y no vive en el campo diariamente, se le diga, bueno, mirá, ¿tenés la licencia para andar a caballo? Capaz que te puedes hacer daño si te subís un caballo. Pero nunca para pasa desfilar. Pero primero que estás dando, o sea, estás tomando este episodio que afortunadamente no tuvo consecuencias graves, como una prueba de que él no tendría la pericia suficiente para andar a caballo. No, yo pregunto. Es como ves un choque y decís, esta persona no debería tener una libreta de conducir.
No necesariamente es así. La mayoría de las personas, te diría, casi todas las personas que chocan tienen libreta de conducir. ¿Vos decís que casi Saben todos manejar. los que chocan chocaron bien? ¿Ninguno cometió un error? No, ¿Ninguno pero es no imprudente? por eso no tienen libreta y se les limita la circulación. Ujú. Salvo que sea, no sé, con alcohol en sangre. No a favor de la libreta para cabalgar. No, creo que no, Jorge, creo que no. Voy a leerte un mensaje. Me parece un trámite innecesario. Sí, soy de Más Tacuarembó. burocracia del Estado. Claro, soy de Tacuarembó y estamos en el camino desfilado inverso. un montón de veces en la patria gaucha. Muchas veces los alcahuetes y políticos que desfilan, haciéndose los gauchos, se arriman al estrado a saludar al presidente e intendente. Que hizo el expresidente, no se arrimó. Vos decís que es como Porque de no es- careta no es ir a al- saludar. Claro, él dice, los alcahuetes que desfilan. En el caso de la calle Pou no es el alcahuete. En todo caso, él es el alcahueteado habitualmente. Está bien, pero, o sea, capaz que en esa cosa de que se sabe que los alcahuetes son los que se arriman al estrado. Que La de calle hecho- Pou dijo, no, yo no voy a quedar con un alcahuete que se arrima al estrado como hacen los otros alcahuetes que se arriman para congraciarse con el intendente de turno de Tacuarembó o con el presidente de la República. Algunos le dicen alcahuete, otros es respetar la investidura, ¿no? Bueno, digo lo que dice. Dice Sí, alcahuetes sí, y sí. políticos, por lo cual Ujú, no son lo entra en mismo. un círculo concéntrico, ¿no? Político Seguramente los alcahuete. alcahuetes son alcahuetes de políticos. Exactamente. No me parece mal la postura. O sea, si vos vivís en el campo, tu vida es el campo, trabajás con caballo, todo, y una vez al año tenés tu fiesta y viene un presidente que claramente no es una persona de campo, tenés que ir y saludar y todo eso. No, la fiesta es mía. Si no te quiero saludar, no saludo. ¿No? ¿No tiene un elemento de eso también? Entiendo que otra es la situación cuando ya es un político desfilando y si quiere saludar o no, a mí me parece que cambia un poco la pisada, ¿no? Sí, yo que no sé. A un gaucho real. Es la patria gaucha. Son costumbres, Jorge. Se pasa, se saluda, sacas una foto. Es parte de la tradición. ¿Qué tan necesaria es la bombacha? ¿Vos alguna vez te pusiste una bombacha de campo? Nunca. Nunca. Producción. Una bombacha de campo para Jorge Valmeri. Pero pregunto desde la No. ignorancia absoluta y lo pregunto por lo siguiente. Uno ve otros países que tienen sus versiones de los gauchos, como por ejemplo el cowboy estadounidense, y no tienen bombacha. ¿Y qué Andan en jean o Bueno. con otro tipo de pantalones. ¿Pero qué otro tipo de pantalones? Normales, o sea, no andan con una bombacha. ¿Bombacha de campo? Gente que labura en el campo no usa bombacha. ¿Qué tan innecesaria es la bombacha? ¿O es realmente parte de la indumentaria por un tema de cultural, etcétera? ¿O es porque es funcional? Tengo cara de doctor en historia de la moda. Vos por haber vivido en 33, Me tendrías parece que saber cómodo, más que me lo que parece- sabe el me parece- sapo. Me parece y más lo que sé cómodo yo. que un jean, una bombacha de campo. Es más funcional. Sí, me parece más cómodo. La tela es más dura, está bien. Es mucho más cómodo que un jean. Decilo eso ni al hablar. aire. Decilo al aire, Maca. Maca Saavedra. Es mucho más cómodo que un jean para estar haciendo depende de lo que estés trabajando, pero es cómodo, la tela es más dura, mucho más resistente, es como el uniforme de trabajo en la construcción dependiendo en qué estés trabajando, de qué te conviene Un que sea mameluco, tu uniforme. exactamente. Claro, un mameluco. El gaucho uruguayo es superior en ese y muchos otros aspectos al cowboy estadounidense. Pero Jorge, vos usá la lógica, ¿no? O sea, imagínate subirte a un caballo en jean. ¿no? Claro, ¿cómo con- volías con- la pata? Se te rompe. Cuando te subes con un jogging, lo mismo. O sea, el jogging es demasiado finito y es incómodo al tacto, mientras que la bombacha tiene lo mejor del mundo del jogging y lo mejor del mundo del jean. Yo vi películas como por ejemplo El secreto de la montaña, que era de dos cowboys que andaban a caballo en jean y nunca se les rompió nada. Y obviamente laburaban- tiene toda la laburaban cuestión perfecto. simbólica también, Vamos a- obviamente. Mónica Ferrero va a ser la fiscal de corte hasta el año 2030. Otro tema. Hay quizás. Mónica Ferrero para Sí. rato. Otro tema. Esto surge, capaz que ustedes me pueden desasnar, ¿no? Yo veo un titular en el diario El País que me sorprende. Lo tenés por ahí, citar. Para la gente que está en la transmisión de YouTube, dicho sea de paso, vayan a la transmisión de YouTube, denle un likecito, se suscriben, hacen todo lo que tienen que hacer. Si quieren pasar a las redes sociales de Aire Rico, háganlo, ¿por qué no? Me encuentro con este titular del diario El País que dice lo siguiente: Gobierno maneja como posibilidad para destrabar negociación por fiscal de corte que Ferrero ingrese al TCA. Esta es una nota del periodista Joaquín Silva para el diario El País,
la bajada es la siguiente, dice, les leo textual. En el Poder Ejecutivo entienden que de esa manera la actual fiscal subrogante de Corte mantendría el mismo estatus institucional y dejaría su paso a Enrique Rodríguez, una figura que el gobierno no rechaza y que podría reabrir el diálogo con la oposición. Vamos a un contexto. Dame el contexto. No, pero el contexto antes de este enroque que eventualmente estaría manejando el gobierno es que aún le queda por destrabar a este gobierno, y era uno, digamos, de los cometidos que tenía al inicio de su gestión, llenar los cargos de Contralor vacantes ya hace un buen tiempo. Cargo de Contralor, del sistema de justicia, y ahí tenés el Tribunal de Cuentas, obviamente tenés la Corte Electoral, tenés la Fiscalía también, que en este momento está acéfala, o en realidad lo que tiene es una fiscal subrogante. Ese es el contexto en el cual, bueno, una posibilidad era empezar a negociar en el paquete de los cargos de Contralor y de Justicia, también meter el tema de la Fiscalía de Corte. Eso es una negociación que viene desde Topolansky y Penades, si no me equivoco. Para que tengan una idea, bueno, ¿desde cuándo se está hablando de este paquete a negociar? Principios del gobierno de Luis Lacalle Pou, donde ya se estaban generando estas vacantes a llenar. En ese contexto es que una fuente de gobierno, según El País, empezó a manejar la idea de que Ferrero fuera al TCA y que el siguiente, digamos, en el orden de mando, no sé cómo se llamaría, que es Enrique Rodríguez, quedara como fiscal. Y eso generaría algún tipo de acuerdo entre oposición y gobierno. Esta nota incendió la pradera. El concepto de que Mónica Ferrero, actual fiscal de Corte subrogante, pasara al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, enfureció a la coalición republicana. Una cosa que también es un dato no menor, porque tiene que ver con la información del País, ponía como argumento que quedaba con el mismo estatus salarial Ferrero, o sea, de ir de la Fiscalía al Tribunal de Cuentas, por lo cual a Ferrero con el mismo salario la arreglás. Te mantenemos la plata. Te mantenemos la plata. Y supuestamente la jerarquía institucional, ¿no? Jerarquía, exactamente. Hay jerarquía institucional, obviamente. Bueno, no sé, hay que ver si Ferrero le parece lo mismo estar en el Tribunal de Cuentas que con fiscal subrogante. Ser 1 en 7, 1 en 5 contra ser 1 en 1. Ser 1 en 1. Después, Enrique Rodríguez efectivamente genera consensos en la coalición y el gobierno. Bueno, es otro tema a discutir, pero también estaría arriba de la mesa ese asunto. Después, lo otro que te puedo decir, Jorge, es que si uno consulta en el entorno de Torre Ejecutiva, te dicen que esta idea no está manejando esta idea. O sea que antes vamos a escuchar todas las reacciones, pero de Torre Ejecutiva te dicen, esta idea, por un tema de viabilidad política, porque necesitas 3/5 para nombrarla y la oposición no te la va a dar, porque tampoco les parece una idea viable desde el punto de vista de Ferrero, que quiera ir eventualmente al Tribunal de Cuentas. Bueno, no estaba arriba de la mesa en este momento. Pero la discusión no es si hiciera el plan del gobierno. Un caso curioso, porque la nota ponía esta información arriba de la mesa, pasa a fuente de presidencia, generó la reacción en cadena de toda la oposición, al punto que tuvo su máxima expresión en la conferencia de hoy, que vamos a mencionar ahora después. Pero nadie asumió de parte de Torre Ejecutiva haber dado esa información, y de hecho hubo expresiones públicas diciendo no, eso no lo estábamos manejando. Claro, exactamente. Entonces, digo, es una información que salió, que la nota dice fuente del gobierno, pero a otra fuente del gobierno te dicen no, es inviable porque Ferrero seguramente no agarre, porque no están los votos en el Parlamento. En todo caso, quizás se haya tirado esta idea por otro motivo. Apareció, por ejemplo, apareció una nota más, esta del diario El País, que era: nacionalistas se abroquelan detrás de la fiscal de Corte Mónica Ferrero. Una nota que vino después de la anterior, diciendo, bueno, la propuesta de que Mónica Ferrero pase al Tribunal de lo Contencioso Administrativo no solo no conforma, sino que los blancos salen en masa a decir, Mónica Ferrero queda como fiscal de Corte. Tenemos por ahí, por ejemplo, a Javier García, el senador nacionalista Javier García. Le preguntaron por este tema y dio su opinión. Esto es en redes sociales.
les leo tal cual su cuenta de Twitter. Dice, la insistencia oficialista de sacar a la fiscal de corte y cambiarla no tiene votos. Tema saldado. Insistir con ello es perder el tiempo. Las operaciones políticas responden más a internas personales del gobierno que a la realidad. Lo mismo el Ministerio de Justicia. Apoderarse del sistema de justicia los desvela. No lo permitiremos. O sea, Javier García lo que dice, lo que plantea es, esto fue una interna del gobierno. Alguien del gobierno tiró este globo sonda por algún motivo que desconocemos. No pasarán. Después tenés a Pedro Bordaberry. Claro, si cambiarla no tiene votos porque para que vaya al tribunal de lo contencioso. No le dan los votos. No le dan los votos. Hay otra nota después que salió en otro medio, que era, en este caso Montevideo Portal, no más manoseos. Esto es porque los colorados hicieron una declaración conjunta diciendo que Mónica Ferrero tiene que ser fiscal hasta 2030. Y ahí habló Pedro Bordaberry, se expresó a través de sus redes sociales. Pedro Bordaberry, el senador colorado, puso algo así como sus innegociables, ¿no? Miren el tuit, se los leo. Dice, no se puede pedir un acuerdo nacional, hablando del acuerdo de la seguridad, y que tu propuesta sea algo en lo que se sabe no es posible. Reiteramos, 2 puntos. Primero, no al Ministerio de Justicia del presunto plan. Segundo, no al cambio de fiscal de corte. Y tercero, derogar el Código del Proceso Penal y volver al anterior. Algo así como los innegociables de Pedro Bordaberry, entre ellos tranca y dice no a cambio de fiscal de corte. Si les parece, habló el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Esos son los innegociables en todo caso de Bordaberry, Sí, porque claro. en los primeros 2 puntos quizás haya acuerdo en toda la coalición. En el último no estoy seguro. No solo no está seguro, sino que confirmado que no. hay otros colorados que te dicen que no están de O acuerdo sea, con creo Bordaberry. que digamos, si bien hay una idea, pero es así, es de consenso, de que el Código del Proceso Penal requiere cambios, y de hecho se presentaron los lineamientos esta semana, nadie está pensando, salvo Bordaberry, en volver al código anterior. La respuesta es que no. Habló el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. En este caso habló con Nico Núñez ahí en BTV y hablaron sobre el tema de Mónica Ferrero. Esta es la línea política del prosecretario de Presidencia, escúchenla. No, esa sensación de que a ustedes no les gusta o no les convence Ferrero como fiscal de corte. Es que nosotros queremos designar un fiscal titular. Bueno, pero si el fiscal que está, que llegó por ser suplente, por subrogante, pero si el fiscal que está haciendo las cosas bien, ¿por qué no mantenerlo en el Bueno, cargo? hasta ahora, que yo recuerde, nunca pasó en la historia eso, de que el fiscal adjunto pase a ser fiscal de corte titular. No conozco ningún caso en la historia de la Fiscalía. La realidad es de que nosotros no hemos propuesto fiscal titular porque no hay acuerdo. Así están planteadas las cosas, no hay acuerdo. Y es difícil llegar a un acuerdo cuando se nos dice esta o esta. Entonces eso no es una negociación, es una imposición. O sea, que el Partido Colorado vaya a una conferencia de prensa y diga que se quede Ferrero hasta el 2030 es una imposición. Pero si tú planteas una discusión en el Parlamento, una negociación implica que te sientes y negocies. Esto fue ayer de noche y la información que había era esa declaración de los colorados, ¿no? Hoy se juntó la bancada de senadores de toda la coalición y además sumaron a algunas figuras de los otros partidos que eventualmente serían parte de la coalición. Pongo signo de pregunta. Estaba Gerardo Sotelo del Partido Independiente, que lo podemos poner ahí en un firme coalicionista, pero también estaba Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto. Entonces, en una señal de unidad, la coalición republicana... Porque acá no es coalición, es la oposición. Y bueno... Sánchez, capaz, no sé si estaba. No estaba. Que bueno, por lo menos no fue nombrado. Andrés Ojeda fue el vocero y básicamente fue con la misma línea del Partido Colorado del día anterior. Mónica Ferrero queda hasta 2030. ¿Por las buenas o por las malas? Escúchenlo. Agradecer especialmente la presencia al diputado Perrone, que nos acompaña, al diputado Sotelo del Partido Independiente, pero aquí está toda la bancada de senadores de la coalición. Ha resuelto esta coalición garantizado la continuidad de Mónica Ferrero al frente de la Fiscalía General de la Nación.
Obviamente, en primer lugar, le decimos públicamente al presidente que si envía la venia para designar como fiscal titular a Mónica Ferrero, tiene aquí 14 votos que la van a acompañar. Y si decide no hacerlo, nosotros desde aquí le comunicamos que la fiscal hasta 2030 seguirá siendo Mónica Ferrero. Lo digo con esta claridad porque el gobierno no tiene los votos para designar un nuevo fiscal, precisa 2 votos de esta coalición y hoy aquí hay una decisión conjunta, clara, contundente y blindada de garantizar la continuidad de Mónica Ferrero. Bien, asunto finiquitado. Sí, creo que ya lo dijimos, ¿no? En la medida que se precisan 3/5 para la designación, la oposición tiene más que esos 2/5 que pueden hacer el bloqueo de cualquier designación. En la medida que la oposición diga, nosotros no vamos a votar ningún nombre, en la medida que ninguno más va a conseguir los votos, chao, queda Ferrero hasta que cambie la legislatura, por lo pronto, según la definición que anticipaban ahora Ojeda, Javier García y la coalición en su conjunto. Un chascarrillo que lo podría pasar, pero lo puedo contar así, vamos un poquito más rápido. Jorge Díaz en la nota esa, Nico Núñez le había preguntado en BTV por las declaraciones de Ojeda del día anterior, que eran un poco parecidas a esta que acabamos de escuchar. Y lo que decía Jorge Díaz es, bueno, la Constitución dice que el fiscal de corte lo propone el gobierno y el Ejecutivo, y lo termina refrendando el legislativo, con estas mayorías que veníamos hablando ahora. Se ve que la Constitución de Ojeda dice que lo pone la oposición y el gobierno tiene que acatar. Hay un enojo y un debate sobre la falta de negociación de los dos lados. Ahora, una pregunta que está buena para responder, más allá del ruido político, del ida y vuelta, etcétera, y para eso vamos a hablar con una periodista estrella. Mónica Ferrero, ¿por qué la tenemos en ese lugar? Tocando de oído mucha gente que es lo que dice, y que la coalición quiere a Mónica Ferrero porque la ven cercana a la coalición republicana y viceversa con el Frente Amplio. Ahora, ¿cuál es el perfil de Mónica Ferrero? ¿Qué cosas ha hecho Mónica Ferrero para que la coalición diga, bueno, sería una gran fiscal de corte, nos vendría bien? Y viceversa, ¿qué cosas puede haber hecho que al Frente Amplio y a este gobierno en particular le parezca que Mónica Ferrero no tendría que ser la fiscal de corte titular? Para hablar de todo eso y mucho más, ¿quién está en la mesa? Presentala, Nico. Maca, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Jorge ya dejó planteada la pregunta. Antes te quería preguntar igual, porque te escuché decir alguna idea interesante. Si la oposición mantiene esto que dice, ¿no? De no vamos a votar a nadie durante esta legislatura, con lo cual queda la fiscal de corte subrogante, que es Mónica Ferrero. Subrogante de subrogante. Subrogante de subrogante, pero subrogante al fin. Pero fiscal de corte al fin. ¿Es verdad que el oficialismo no tendría ninguna chance de imponer su nombre? Es verdad que el oficialismo no tiene posibilidades de encontrarle la vuelta a que Mónica Ferrero no siga siendo la fiscal de corte. Bueno, hay una posibilidad, sí, en realidad, de que cambiarla. Sí. Mónica Ferrero es subrogante porque en algún momento, creo que fue en 2023, se votó el mecanismo de subrogación del fiscal de corte, y en ese momento, cuando, si no mal no recuerdo, Ferrero ya era como quien entraría en ese cargo en caso de que sucediera algo con Juan Gómez en ese momento. Si se cambia el mecanismo de subrogación que fue votado en el Parlamento, podría ingresar otra persona. O sea, si el Frente Amplio lograra los votos para cambiar una ley, podría. No precisaría 3/5, entiendo. O sea, precisa 3/5 para nombrar el fiscal de corte, pero no precisa 3/5, precisaría una mayoría simple, que es verdad que no la tienen las dos cámaras, porque en diputados sabemos cuál es la situación, para cambiar el esquema de la subrogación. Sí, eso podría prácticamente, si quisiera, podría intentar hacerlo. Sucio pero legal. Claro, sucio. Sería muy sucio. Muy sucio pero podría suceder. Con faltante de votos en diputados. Bueno, alguien discusión abroquelada a favor de Ferrero. Ahí ¿no? es importante la señal de que esté Álvaro Perrone en esa conferencia. Para darte el puntapié, porque decías, 2023 estaba Gómez como fiscal subrogante y Heber
que era ministro del Interior, dice: ¿qué más garantías podemos tener en la lucha contra el crimen organizado que Mónica Ferrero? Sí. Entrevista con Búsqueda. Sí, y ahí empezó lentamente a abrazar la oposición. Sí. El gobierno. De hecho, si mal no recuerdo, en el momento en que sucedió esa designación, ese cambio normativo, creo que fue Charles Carrera que salió a decir que esa normativa tenía nombre, que esa normativa que se acababa de aprobar tenía nombre y apellido en relación a Ferrero. Que era la fiscal penal más antigua de Montevideo. Sí. Sí. Antes de entrar en bueno, por qué sí, por qué no Mónica Ferrero en función de cada uno de los bloques, hay un cambio que se dio en la campaña y ahora en relación al Frente Amplio, si se quiere, que si uno escuchaba a Jorge Díaz, cuando el Frente Amplio estaba en la oposición, cuando él estaba asesorando en todo caso a Yamandu Orsi, y se discutía que no había nombramiento de fiscal de corte, Jorge Díaz en varias oportunidades dijo: acá la Constitución es muy clara y es el presidente de la República el que tiene que enviar el nombre al Parlamento y el Parlamento lo discute. Sí. Y de hecho creo que citaba el ejemplo de Chile diciendo: acá Boric, me imagino que fue, mandó varios nombres y se lo iba bloqueando el Parlamento. Después el Parlamento tendrá que dar las explicaciones de por qué no lo vota hasta que uno calce. Y eso era por lo menos la propuesta de él de cómo se debía manejar. Claramente esa no es la línea que está siguiendo el gobierno, supongo que no será la decisión de Yamandu Orsi de manejarlo de ese modo, pero cuando se dice la Constitución es clara, la Constitución dice que es el presidente el que manda el nombre. Después es verdad que las costumbres hacen que haya una negociación y que se trate de mandar un nombre de consenso, pero vos podrías mandar un nombre y que en todo caso... Porque ahora la oposición le dice al Frente Amplio y al gobierno que expliquen por qué no quieren a Mónica Ferrero. Y sería interesante, ya que está en el debate público, por qué no. Pero ahí invertirías la cuestión, porque si vos mandás un nombre, también tendrían que decirte por qué no quieren el nombre que vos proponés, ¿no? Y sí, parece que no están dispuestos a negociar. Exacto. Quieren a Mónica Ferrero, pero no están dispuestos a negociar otro nombre. No, o sea, el gobierno pasado también tenía eventualmente que enviar al legislativo un nombre, nunca sucedió eso. Exacto. Sí. Bueno, Maca, ahora ¿por qué? Lo raro es que no mandaron, a pesar de que en ese momento ya había ciertos cuestionamientos a Juan Gómez. Pero lo que pasa es que... Perdón. Y no mandaron un nombre como para sustituirlo tampoco. Lo que pasa que ahí el Frente Amplio de alguna forma estuvo haciendo... Más allá de que había negociaciones y hasta que en determinado momento naufragaron, el Frente Amplio estuvo haciendo lo que está haciendo ahora la oposición, y es, como no estoy tan desconforme con Juan Gómez, no te llevo ningún otro nombre. Que es lo que pasa ahora con Mónica Ferrero, que con Mónica Ferrero la oposición no está desconforme, al contrario, les parece bien, no te llevo ningún otro nombre que me propongas, porque mientras tanto va a seguir el que está. Sí. Te termino de decir, para mí debería ser la próxima fiscal general de la Nación, Heber, así en el 2023. No tenemos los votos en el Parlamento, no sé por qué. Deberían de decir por qué no se vota a una mujer como ella que ha dado 1000 batallas. Sí, Heber en varios momentos, durante la legislación anterior, en varios momentos destacaba la labor de Ferrero en conferencias de prensa. Yo me acuerdo que en alguna nota que escribí para Búsqueda lo destacaba porque me llamaba la atención cómo era algo recurrente, que se hablaba bien de Mónica Ferrero, se cuestionaba a Juan Gómez, pero al mismo tiempo no mandaban un nombre, pese a que desde el Frente Amplio lo reclamaban. El presidente tiene que mandar el Poder Ejecutivo, como dice la Constitución, tiene que mandar un nombre y después se vota en sí en el Parlamento. Nunca se manejó públicamente del lado de la coalición el nombre de Mónica Ferrero en el gobierno pasado, ¿no? Nunca hubo vamos a mandar el nombre de Mónica Ferrero, ¿o sí? No. Yo no lo recuerdo. No. Sí, Heber lo manejó. No hubo una propuesta formal No fue el Poder Ejecutivo una propuesta al Parlamento, eso fue lo que no ocurrió. Porque no había acuerdo con eso. Claro. Bueno, lo que vamos a hablar ahora es un poco de esas decisiones de Mónica Ferrero que hicieron que, por un lado, la coalición la quiera como fiscal de corte y, por otro lado, que el Frente Amplio no la quiera, definitivamente. Fueron varias cosas que sucedieron desde que Mónica Ferrero ingresó en diciembre de 2023 primero, cuando Juan Gómez se tomó licencia por enfermedad, cuando tuvo cáncer. Estuvo durante unos meses ausente, ahí estuvo Mónica Ferrero. Volvió Juan Gómez, estuvo un mes y ahí se fue definitivamente, que fue que se jubiló. Y ahí volvió obviamente Mónica Ferrero a ser la subrogante. En todo ese momento sucedieron varias cosas que fueron cuestionadas por el Frente Amplio de algunas decisiones que tomó y que de alguna forma se podría decir que jugaron a favor de la coalición. Por ejemplo, a mediados de 2024, una de las cosas, no sé si se acuerdan, obviamente del caso Astesiano, la fiscal Sabrina Flores, que había asumido el caso después de que Gabriela Fossati había investigado, ella pidió hacer una tercera pericia internacional al celular de Astesiano para poder recuperar las conversaciones con Luis Lacalle Pou, que no se habían recuperado. Bueno, esa fue una de las cosas que Ferrero negó.
Esa fue una de las cosas cuestionadas, obviamente, porque Sabrina Flores se lo había pedido al fiscal de corte anterior, a Juan Gómez no había respondido, después entró la fiscal Ferrero, en el momento en que estaba haciendo la suplencia de unos meses, dijo que no. Cuando llegó Juan Gómez de vuelta, le pidieron que revisara esa decisión y bueno, ahí terminó yendo él, y Ferrero quedó con la negativa de Ferrero. O sea, el celular de la calle Pou, que se lo quería investigar por parte de Flores para la investigación sobre el seguimiento al presidente de PIT-CNT, Marcelo Abdala. Quería investigar las conversaciones con la calle porque, bueno, surgía de ahí que había tenido conversaciones para averiguar en qué estaba. En ese momento fue que se pidió. Y por ese motivo. Claro, fue una situación de diferencias internas en Fiscalía sobre eso, porque lo que había habido de revisión de las conversaciones entre Astesiano y la calle Pou, según los relatos de la propia Gabriela Fossati en su momento, era ir mirando y buscando con palabras en las conversaciones de la calle Pou con, si no me equivoco, con él al lado. Esa fue la revisión, pero después las conversaciones en el celular de Astesiano no estaban. Hubo que ir al celular de la calle Pou para tenerlas porque se habían borrado en su momento. Sí, no se recuperaron, no estaban los videos, no estaban las fotos, solo estaban las llamadas que no aparecen. O sea, digamos, no tenías la llamada, tenías las llamadas que habían ocurrido. No estaban las conversaciones. Eso era lo que se quería recuperar. Bueno, la fiscalía, el argumento que dio era que era muy cara la pericia internacional. Por lo pronto, no se hizo la pericia internacional al celular, que implicaba quizás tener mayores posibilidades de recuperar alguna información que se haya intentado borrar. Bueno, esa fue una de las cosas. Después, otro de los cuestionamientos tiene que ver con traslados de algunas fiscales. En marzo del año pasado, 2025, a Stella Alciaturi, la ex fiscal de Soriano, que fue la que pidió la imputación de Guillermo Besosi y de los otros jerarcas de la comuna en ese momento. Ese fue uno de los traslados cuestionados. Si bien Alciaturi enseguida que pidió la imputación de ellos en ese momento, ella aclaró con Javier Benech, que era el entonces responsable de comunicación de Fiscalía. Si bien aclararon que no tenía que ver con que había pedido la imputación, sino que ella hace tiempo venía pidiendo su traslado, justo se dio en el momento en que había pedido la imputación. Ese fue uno de los traslados cuestionados. Otro de los traslados cuestionados fue en junio de 2025, el de la fiscal Sandra Fleitas, que fue la que asumió el caso de Charles Carrera, después de que Porteiros se había ido de esa fiscalía, por su actuación en el caso del hospital militar. Ahí lo que salió Carrera a decir en ese momento es que él cuestionaba la investigación express que había hecho porque apenas a 10 días de asumir había pedido su imputación y de hecho le había cambiado los delitos por los que lo imputaba. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Le había cambiado y eso le cambiaba su estrategia de defensa, porque él había estado 2 años preparándose para defenderse de unos delitos que después no fueron. Descartó el abuso de funciones. Y lo acusó de haber cometido fraude, utilización indebida de información privilegiada y falsificación ideológica en documento público. Claro, ahí lo que había ocurrido es en la campaña electoral se pide el desafuero, se entiende que enseguida iba a venir la formalización, el desafuero era por abuso de funciones, pero la formalización no llega, y lo que se señala de parte de Carrera es que en realidad la fiscal del caso había pedido salir de ese caso en concreto, eso le fue negado por Mónica Ferrero, no sé si una o más veces, y después lo que hacen es trasladarla, porque los mecanismos de subrogación son distintos, mejor dicho, si la fiscal del caso terminaba saliendo del caso, quien iba a entrar ya estaba más o menos definido porque tenía que ver con fiscalías que trabajan sobre los mismos temas. Al sacar a la fiscal y poner a Sandra Fleitas, se entiende que fue una puesta a dedo, digamos, para ponerla específicamente a ella en ese caso. Sí. Y ahí también, aparte, en ese momento Carrera también lo que cuestionaba eran algunos retweets que había realizado la fiscal de algunas publicaciones de Manini Ríos y de Mónica Botero, que en ese momento eran de la coalición de gobierno, estaban en el gobierno. Ese fue alguna de las cuestiones también como vinculado con ese caso. Después, otras cuestiones o decisiones de Ferrero que fueron cuestionadas fue el año pasado, en abril, varios sumarios que se dispusieron. Fue Alciaturi, la fiscal del caso Besosi, y Aguione, la ex fiscal de delitos sexuales, que tenía la investigación del caso Penades, que tuvo la investigación durante varios años del caso Penades. En el caso de Alciaturi fue por publicar en su cuenta de Facebook algunos posteos a favor cuestionar a favor de la coalición de gobierno, con cuestionamientos a Partido Nacional, cuestionamientos a Luis Lacalle Pou, y también por haber si había tenido responsabilidad en la filtración
de la formalización que se había dado a conocer, que en realidad no se tendría que haber dado a conocer, porque una semana antes, esa fue otra de los cuestionamientos, una semana antes del caso Besosi, Mónica Ferrero tomó una decisión que fue que no dejar de publicar, o sea, resolvió dejar de publicar en la página web de la Fiscalía todos los pedidos de formalización, o sea, el documento completo. Lo que se hacía era únicamente el vocero de comunicación de Fiscalía enviaba los delitos por lo que se formalizaba, pero no estaba el documento como era usual publicarse en la página web de Fiscalía. Eso llamó la atención porque obviamente es insumo periodístico y aparte es información de interés público. El argumento era que se vulneraba el principio de inocencia porque todavía no estaban condenadas esas personas. Lo cierto es que fue el primer caso que tuvo el tratamiento especial fue el caso Besosi, y a partir de ahí dejaron de publicarse las formalizaciones. Ese fue también vinculado otra de los cuestionamientos que se hizo. Y por eso el gremio decidió empezar a publicar en la página del gremio algunas formalizaciones que ellos consideraban relevantes, de relevancia pública, contra la decisión esa de Ferrero de no publicar ninguna. Claro, ahí está la discusión de que, digamos, que protege más el trabajo también de la Fiscalía, ¿sí? Mantener la reserva para proteger al imputado, al formalizado, o manejar los argumentos también para discutir con esto de si la Fiscalía está partidizada o no, o están flojas de papeles las acusaciones. Sí, no, obviamente hay investigaciones que son reservadas y esas nunca se daba a conocer la formalización. En este caso no era una investigación reservada, digamos, ya estaban formalizados. Bueno, se decidió eso y a partir de ahí se empezó a tomar esa política, pero a partir del caso Besosi. Obviamente no se informó que fue directamente para el único caso eso, sino que fue algo general. Después el sumario que se le hizo a Alicia Guione, la fiscal que investigó el caso Penades, fue por presuntas irregularidades en un caso que había investigado de abuso sexual intrafamiliar, que por esto hace pocos días salió una información en El Observador que fue sancionada con una falta leve, se entendió que cometió. La denuncia había sido presentada por unos abogados de una víctima que había denunciado que había sido abusada por varios familiares cuando era menor de edad, y los abogados lo que reclamaron es que Guione había transmitido que iba a imputar a los denunciados y después terminó archivando el caso. Esa fue la denuncia que se hizo. También había sido, bueno, en su momento los abogados de Penades y de Sebastián Magovecina habían denunciado que había habido algunas irregularidades en el caso de Penades, pero bueno, el caso fue que fue sumariada, tanto Alciaturi como Guione, ambas fueron sumariadas, y desde el gremio lo que plantearon era que le generaba preocupación porque era cierta presión para no investigar casos de gran relevancia pública, unos casos de importancia, porque estaban investigando a políticos también. Entonces, y sobre todo políticos vinculados al gobierno de ese momento. Entonces, si la titular de la Fiscalía de alguna forma no nos está respaldando porque hacemos investigaciones sobre casos de contra políticos y nos sancionan, no vamos a investigar más. Ese era como un planteo que se hacía desde el gremio en ese momento. Estamos hablando capaz de la interna que hay política entre el Frente Amplio y la coalición con respecto a las posturas que tienen sobre Fiscalía, la fiscal de corte. No nos metemos en la interna de Fiscalía y del gremio y demás, que ese es otro capítulo aparte, que es cómo les cae Mónica Ferrero a distintos fiscales en particular y al gremio en general. ¿Tenés algún episodio más también polémico? Decisiones de Ferrero que han llevado que por una cosa u otra la coalición la quiera como fiscal de corte y el Frente Amplio no le guste como fiscal de corte. Sí, otra de los hechos fue cuando Mónica Ferrero se pronunció a favor de los allanamientos nocturnos en el momento en el que se estaba discutiendo, o sea, que se pudiera allanar los hogares de noche, que ella lo que planteaba, como en ese momento era la fiscal de estupefacientes también, de primer turno, que es la que se encarga de los grandes cargamentos de drogas. En ese momento lo que ella planteaba era, bueno, hay investigaciones donde cuando llegamos a una vivienda, en ese momento ellos ingresan a la vivienda y no los podemos agarrar hasta la madrugada. Y a veces es más peligroso tener que quedarnos haciendo una custodia del lugar, de los alrededores, que poder entrar en la noche, que sería para algunas investigaciones en específico. Incluso se preguntaba si podía ser para algún delito o situación en especial, pero en ese momento se había pronunciado a favor de los allanamientos nocturnos, como lo estuvo la coalición de gobierno y como no lo estuvo el Frente Amplio. Después esas fueron como algunas de las mayor cantidad de cosas en las que las decisiones de Ferrero, que fueron como de alguna forma
generando cuestionamientos del Frente Amplio que se han dicho públicamente a lo largo de estos ya años y que hacen que desde el Frente Amplio quieran cambiarla a Mónica Ferrero. Sí, dicen que es una excelente fiscal de estupefacientes, lo ha dicho más de una ocasión, pero que no la ven como para dirigir la fiscalía. Es un poco lo que el propio Jorge Díaz lo ha dicho más de una ocasión. Ahí está planteada la situación. Lo que me dio la impresión que a partir de esta conferencia de prensa de la oposición, Mónica Ferrero va a ser la fiscal de corte, a menos que suceda algo como, por ejemplo, que ella decida no seguir, políticamente quedó resuelto el tema, ¿no? Ferrero hasta el 2030, por lo menos. Hasta que haya una nueva legislatura y eventualmente ahí puede haber una correlación de votos nueva que haga que se vote un fiscal nuevo, ¿no? Sí. ¿Querés que titulemos Hay Ferrero para rato entonces, Sapo? Por lo menos hasta 2030. Por lo menos hasta 2030. ¿Crees que no va a aparecer ningún nombre? Esto es muy dinámico, Mac. ¿Viste cómo es? Estamos hablando de que la venía negociando Topolansky y Penades. Sí. Estaba vacante. Imagínate. O sea, más sorpresas nos puede traer esta historia, seguro. Pero la señal de hoy fue muy contundente. Es evidente que ella quiere el cargo, ¿no? Porque si lo pensamos en general, ¿no? Hay fiscales, no sé ustedes qué opinan, ¿no? Pero hay fiscales que el perfil político no les molesta e incluso hay algunos que hasta les puede gustar. Y hay otros que le rehuyen. Y cualquier controversia que los ponga en el ojo público, si pueden evitarla, mejor. Y si es una controversia política, le complica más la vida. En el caso de Ferrero, parece bastante claro que tenés de los dos bloques políticos fuertes que hay en el Uruguay, hay uno que la quiere de fiscal de corte y básicamente está diciendo no negocio otra cosa, es ella o nada y queda acá hasta el 2030. Y entonces, por la paralela, tenés al otro bloque diciendo que no la quiere en ese lugar y ella no tiene problema en quedarse ahí sabiendo que se está ganando la enemistad de uno de los dos bloques, ¿no? Y sabiendo que el día de mañana cambia esa relación de fuerza y el Frente Amplio llega con otras mayorías al gobierno y se le puede complicar mucho la carrera política a Mónica Ferrero. ¿Qué carrera política? ¿Es una carrera en fiscalía? Mónica Ferrero no sale públicamente tampoco a decir quiero estar acá o no quiero estar acá. Pero si se banca toda esta discusión pública y saber que básicamente su nombre está pendido de que la coalición en bloque sale a decir es ella o nada, evidentemente no le molesta generarse problemas con el Frente Amplio, futuro, ni nada. Debe querer el cargo, porque por algo está bancando también esto. No debe ser fácil. No entiendo cuál es el punto. El punto es que debe querer tanto el cargo que no tiene problema en saber que le está complicando la vida a este gobierno, ¿no? Pero salir a hablar es meterse en la política. Sí, también. Si salir a hablar y a explicar o a defenderse ella lo que está haciendo es trabajar en la fiscalía. De hecho, no sale públicamente también por, obviamente, después del atentado que le cometieron a ella y ya desde antes se cuidaba un montón de no salir públicamente, no sale a hablar en entrevistas. No había ni fotos de ella. Claro, ¿no? Había fotos viejísimas, era difícil conseguir una foto de ella. Ahora hay algunas instancias parlamentarias en las que fue, pero no me parece que por no salir a contestarle, justamente para mí contestarle políticamente o públicamente es entrar como en el juego que ellas que quieren que entre. No, yo no digo que no sea por contestar, capaz que me expresé mal. Lo que digo es, está en el medio de una polémica fuertísima y tiene la mitad política del país que no la quiere en ese lugar y ella sigue estando ahí. Podría haber tomado otra decisión en un momento y decir, miren que yo no quiero quedarme acá subrogante hasta 2030, muchachos, no manejen más mi nombre. Evidentemente quiere ser fiscal de corte. ¿Y quién quedaría ahí? Seguiríamos en subrogantes. Las diferencias van más allá. Primero, debería que dar un paso al costado, porque en definitiva la subrogación le cae a ella por ley. Sí, claro. Digamos, no me doy cuenta bien cuál sería el paso que tendría que dar, jubilarse anticipadamente en relación a sus planes. No, podría tener una conversación informal con la coalición y decir, miren muchachos, que esta onda de decir públicamente que soy yo o nada me está complicando la vida. ¿Por qué haría eso si es fiscal? Digamos, el máximo lugar al que pueda aspirar es ser fiscal de corte, que es el lugar que precisamente tiene. Y por otro lado, tampoco uno se hace fiscal para tener amigos y simpatías. Debe estar acostumbrada a tener y como contrincantes más duros que el Frente Amplio. Es mi punto, querés ese lugar. Y si te le plantás a Marcet, no tenés problema en plantártele a Jorge Díaz. Ese es el concepto, ¿no? Que tenga una reunión con la coalición. Después se conoce el que tuvo una reunión con la coalición. Ahí queda asociada eternamente a la coalición. ¿Vos decís que nunca habló con Ojeda sobre este tema
Mónica Ferrero? ¿Nunca charlaron? ¿Qué te dice tu instinto? ¿Que nunca habló Mónica Ferrero con Andrés Ojeda sobre si quiere ser fiscal de corte o no? No sé, capaz que no. Capaz que nunca hablaron. Pero las diferencias de oficialismo y oposición en relación a este tema superan el nombre de Mónica Ferrero. Sí, claro. Como o sea, pensá en el anterior, era Juan Gómez, también era Juan Gómez, sí, claro. Era un problema. Bueno, el problema es que no se ponen de acuerdo. A ver. Es importante. Las filtraciones de información de los casos Astesiano y Penades ocurrieron cuando estaba Juan Gómez, al frente de la Fiscalía de Corte, que era el adjunto de Jorge Díaz. Ese es otro motivo por los que, cuestionan, digamos, a Gómez. Si uno quiere escuchar a Ferrero hoy día, lo que tiene que hacer es ir a la taquigráfica del Parlamento, donde hizo una exposición sobre su visión de la Fiscalía. Es el único momento en que uno puede saber, porque en definitiva lo que importa también para la ciudadanía es saber, cuál es la visión que tiene Mónica Ferrero sobre el funcionamiento de la Fiscalía, sobre la Escuela de Fiscales. La Escuela de Fiscales, también esas prioridades que marca un fiscal al inicio de su gestión, que no me sale el nombre ahora, pero que de alguna forma le dan el perfil a la Fiscalía de a qué casos darle más bola que a otros, ¿no? Esos son todas cosas que sí tiene el poder la fiscal de ejercer adentro, y que salvo por la taquigráfica del Parlamento, la ciudadanía no sabe cuál es el perfil que le quiere dar Mónica Ferrero a esta Fiscalía. Eso no es menor, o sea, que la ciudadanía sepa, capaz que se acuerden de cómo se llama el nombre de las directivas que el fiscal le da a la Fiscalía. Claro. Para las instrucciones generales, pero no se juntan, el Consejo de Instrucciones Generales no se junta desde hace años. Desde Jorge, de días. Entonces, yo creo que eso falta todavía, ¿no? Queda Ferrero hasta el 2030. La ciudadanía capaz que se merece saber un poco cuál va a ser el perfil que le quiere dar Ferrero a esta Fiscalía. Yo entiendo que pero eso ya está dado en el pedido que hizo para el presupuesto. Está la Escuela de Fiscales, está la inteligencia artificial, las fiscalías que pidió. Y lo poco que le dieron también en función de lo que pedía. Sí. Ahora, por ejemplo, funcionarios para Fiscalía, básicamente. Sí, después también, por ejemplo, quiere incorporar inteligencia artificial para analizar las estafas. Que, por ejemplo, se pueda cruzar información para que una persona que cometió de la misma forma estafas en varios departamentos, se lo pueda agarrar, y no se lo agarre por uno acá, después uno comete uno igual en Salto y no se lo agarra. Entonces se pueden, indagar en los datos mejor con inteligencia artificial. Eso es lo que quiere incorporar ella, por ejemplo. Uno piensa que si el Frente Amplio eventualmente dice, está bien, oposición, Ferrero queda hasta el 2030, ahí Ferrero eventualmente empezará a salir un poco más. Porque hasta que todo el espectro político no esté, en consenso de que Ferrero es la fiscal, en definitiva es la fiscal, ella seguramente también se retraiga y no haga declaraciones. Lo que pasa es que si ella después vuelve a la fiscalía de la que estaba investigando de tráfico de drogas, claro. Ella no va a salir porque no sabe a dónde va a volver después. Vos decís que vamos a tener una fiscal de corte ausente. Y sí. La limitación de la exposición pública tiene que ver con su cargo en estupefacientes, no por su cargo en fiscal de corte. Está bueno, pero si ella sabe que hasta el 2030 está, no sé, capaz que... Sí, pero también es un elemento que lo podríamos poner en la lista de Maca, que había un enojo de parte de algunos dirigentes políticos de fiscales que tienen una alta exposición pública. Tener un fiscal de corte que tiene una exposición pública baja, que no sale confrontativamente a los medios, es nula. Es una cosa que les puede gustar como fiscal de corte. Es nula la presencia que tiene. Un político de la coalición te podría decir, está bueno tener un fiscal de corte que no sale a hacer un ruido político a los medios y que trabaja y no tiene perfil pero bajo. podría salir, por ejemplo, que tenga un vocero. Ahora no tiene un nuevo vocero de fiscalía, por ejemplo, desde que se fue Javier Benech, no hay un sucesor todavía. Pero podría tener una política de, no sale Ferrero, pero hay un vocero que sale a explicar y a contar las cosas que Ferrero no puede decir. Alguien dice, a la ciudadanía, ¿qué carajo le importa a la fiscal de corte por fuerza? Es verdad que quizás a la ciudadanía poco le importa, dicho hace una hora 18. o poco interpreta que lo importante que es la fiscalía a partir del Código de Proceso Penal del año 2017. O sea, es la encargada de la persecución penal de los delitos. Exactamente, no es menor. Pero capaz que también falta que a la gente le decante la importancia del fiscal de corte, por qué se discute tanto y por qué se politiza tanto ese cargo. Igual hay que hacer una tanda. Después vamos a pasar a otro tema. ¿Nos vamos a hacer todos millonarios invirtiendo nuestros pesitos en las empresas públicas cuando el Pacha Sánchez abra la cartera accionaria? ¿O no va a ser tan así?
¿Cómo funciona el mercado? Vamos a darle contexto, Jorge. Pacha Sánchez No. Bueno, porque un minuto. En la entrevista con el presidente de la Bolsa de Valores, Domingo vamos a meternos con la propuesta de Sánchez, que fue con el correr de los días desarrollando, y que no es vender las empresas públicas y que pasen a manos de privados. Lo vas a tener eso en la introducción para leer sus acciones. Mentile un poco a la gente, esa parte de la tanda para que se queden enganchados. Hay diferencias irreconciliables en cuanto a cómo uno se enfrenta a la audiencia entre vos y yo. Entonces lo mejor va a ser escuchar música. Vamos a escuchar un tema musical. ¿Ubican el programa Like a Version? Este programa que es un podcast y también es un programa de stream, donde invitan a artistas relativamente conocidos o no, Like a Version, Like a Virgin, y les piden que hagan una versión de una canción o un artista que les guste. En este caso vino Kelly Holiday. ¿Lo ubican a Kelly Holiday? No sé quién es. Australiano él. Yo tampoco lo conocía, pero me encantó la versión que hizo de este clásico de Bruce Springsteen, que es I'm on Fire. Tenemos que abrir paquetes de acciones para poder poner el ahorro nacional en las empresas públicas uruguayas. Eso lo expresó el secretario de Presidencia Alejandro Pacha Sánchez en la Diaria Radio y despertó la polémica en torno al tema. Hubo señales de apoyo, por ejemplo, un compañero del sector, Sebastián Sabini, afirmó que es necesario y oportuno por donde se lo mire. Sebastián da Silva, del Partido Nacional, en su cuenta de Twitter puso: bienvenidos a abrir a los privados, capitalizar recursos con un destino específico. Llegaron críticas, por ejemplo, de AEU, referente del Partido Comunista y Socialista, que rechazaron la propuesta del gobierno. El presidente de la Bolsa de Valores y el mismo presidente de la República se mostraron a favor de que esto ocurra y recordaron la figura de Mujica, que había mostrado intenciones similares ya en el año 2006. Lo recordamos el otro día. Bueno, vamos a conversar sobre la propuesta que lentamente fue desarrollando Sánchez y también sobre la realidad del mercado en Uruguay con el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu. Bienvenido, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Antes de meternos en la discusión de fondo, podemos decir que se reunió con el propio Alejandro Sánchez para interiorizarse sobre esta propuesta. Seguramente me reuní hace un rato, es muy fresquito. No fue por instancias mías, pero me reuní. Es un hecho para la bolsa, para mí personalmente, la idea de Sánchez, o que no es de Sánchez, es muy vieja, pero lo que salió Sánchez a declarar me pareció algo muy positivo de todo punto de vista, y había que apoyarlo. Es la bandera que tuve toda la vida, este tipo de cosas, y bueno, y en última instancia, como yo le decía hoy, no tiene una trascendencia exclusivamente económico-financiera este hecho. Yo me gusta incorporar los conceptos que manejaba con Mujica cuando nos reuníamos por este tema, exclusivamente por este tema. Tuve muchas reuniones con él y él estaba muy afín al otro aspecto del tema, que es el cultural. Ir cambiando la mentalidad de la gente de asalariado y de ahorrista pasivo a empresario, o por lo menos cabeza de empresario. Mentalidad, no tan adverso al riesgo como es el uruguayo. Es el país más conservador del mundo, pero por lo menos más proclive a asumir riesgos, pero fundamentalmente a través del riesgo lograr niveles importantes de participación. Eso es lo que le falta al pueblo uruguayo, a la gente. Participar de los emprendimientos más importantes del país. En el caso de las empresas más grandes, son todas del Estado. Si ustedes me dicen que la gente participa en algo en esas empresas, solo los empleados para cobrar el sueldo y para trabajar, por supuesto. Pero, ¿cuáles son los más importantes emprendimientos que hubo en el país en los últimos años? Las papeleras. ¿Qué uruguayos participaron? Estoy hablando de la propiedad, de las acciones, de la gestión, del integrar riesgo a la opción permanente. Ninguno. Podría habérsele solicitado a las papeleras que, antes de darle las prerrogativas impositivas que se le dieron, que no fueron pocas, que como condición, además de lo que presentaron y además de darle trabajo a la cantidad de gente que le están dando y generar una parte del Producto Interno del país no menor,
inversión directa, se le podría haber solicitado que una parte del paquete accionario se cotizara en la bolsa. No pasa por la cabeza ni por la mentalidad de los políticos de aquel momento ni de este momento. ¿Qué ventajas hubiera tenido eso? Lo que estoy hablando al principio, que los uruguayos hubieran participado. Los uruguayos son espectadores de los procesos y sobre todo de los procesos económicos de más largo alcance. Repito, los más importantes los desarrollan las empresas públicas y son públicas, 100% públicas. Los privados importantes fueron las papeleras, fueron el proceso de crecimiento que tuvo, por ejemplo, la agricultura, la soja, hace 10 años en el Uruguay. Lo lideraron los argentinos, absolutamente los argentinos. Urraburu, pero para volver a la reunión con Sánchez y lo que se puede decir, obviamente, es una conversación que tuvieron entre partes. Sánchez ha salido a decir que, obviamente, a aclarar, porque algunas personas habían entendido que eventualmente se estaba hablando de vender acciones de las empresas públicas. Había que aclarar, las empresas públicas no tienen acciones, o sea, no es por ahí el camino. Sí, eventualmente que los uruguayos participen a través de sociedades anónimas que tienen las empresas públicas y que hacen llamados cada tanto. Pero ¿se puede decir algo sobre ese encuentro? ¿Sobre hacia dónde está afinando el gobierno su idea? Yo creo que hacia dónde está afinando el gobierno su idea hay que preguntárselo al gobierno. Yo no soy vocero del gobierno ni lo voy a hacer. Lo que sí estuvimos intercambiando ideas de cómo llegar a esas cosas. Y ahí sí hay un nivel de participación que asumí, un compromiso con él, con la idea, con el concepto, y me puse a disposición. De aquí en adelante vamos a estar seguramente en este tema trabajando en algún sentido juntos, no hablando de política, sino hablando de juntos técnicamente. Él me pidió colaboración en la parte más técnica, en la parte más de mercado, y me comprometí a dársela. Yo lo que sí quedó claro, me parece muy bien lo que tú estás aclarando, él me lo aclaró, yo se lo pedí que lo aclarara muy bien también a la opinión pública, porque a veces no solamente se tergiversan las cosas o se entienden mal, sino que a veces se hace adrede la tergiversación. Y es bueno aclarar. Entonces está claro que no está en este concepto involucrado los entes autónomos que por Constitución no pueden emitir acciones, no las tienen, por lo tanto habría que modificar la Constitución. Eso por un lado. Y por el otro lado, ellos sí están pensando en emprendimientos que ya existen o en emprendimientos nuevos que pueden aparecer y que el gobierno puede liderar. No olvidemos que el Uruguay está pasando por una coyuntura en la cual la economía está muy ordenada, hay un déficit fiscal contra el que se protesta, pero que si lo comparamos con Estados Unidos, con Brasil, con la Argentina, todos estarían deseando estar en el Uruguay. La relación deuda-producto, la cantidad de reservas internacionales, la inflación, el tipo de cambio, que hay que hacer cosas para levantarlo, porque generalmente eso pasa con los países cuando marchan bien. Pero es un país chato y calmo, consecuencia de esa falta de participación de la gente en la economía. No hay crecimiento porque no hay inversión. Y esa inversión, cuando el sector privado no la genera, no se ve proclive a realizarla, a veces la tiene que liderar el Estado. No digo que la tiene que copar y tiene que hacerlo exclusivamente el Estado. Soy un enemigo de eso, absolutamente. Lo estoy criticando prácticamente. Pero el Estado las puede liderar. Y a través de empresas como las que ya emitieron en la bolsa los parques eólicos, quizás haya otros emprendimientos que el Estado puede considerar como prioritarios, el Estado, el gobierno, no yo, que pueden asumirse, emitir acciones u obligaciones en la bolsa de valores y lograr mayores niveles de participación. Ese es el concepto básico de lo que conversamos hoy con el señor Sánchez. Decía que podía haber ejemplos en los cuales se crearan emprendimientos nuevos o que se diera con emprendimientos que ya existen. ¿Podemos manejar ejemplos de uno y otro y cómo se podría dar hipotéticamente la participación del ciudadano común? Por suerte, los ejemplos son mayores en lo que puede aparecer nuevo. El riego, por ejemplo, lo manejó... El riego, ahora vamos a hablar del riego. El Concenter, que él ya lo manifestó en la primera entrevista. El Data Center. El Data Center. Me cambió, capaz que hay que empezar con algo bien chiquito. Perdón. El Data Center. Un cable submarino también mencionó en una entrevista también. Sí. Bueno, eso es lo que puede venir. Pero el riego
lleva un capítulo aparte. Hace un año que en el gobierno se está preparando un paquete para fomentar el riego. Está trabajando muy bien la comisión. Yo he estado reunido con el ingeniero Tabaré Aguirre, que es el que está liderándolo, un hombre que además es muy conocedor del tema, porque lo experimenta permanentemente él. Y yo tengo mucha fe en lo que puede salir de esa comisión o de esa gente. En el riego, si hay emprendimientos individuales, la bolsa no tiene por qué ni tiene papel que cumplir. Pero si hay represas multiprediales, la bolsa tiene un papel que cumplir. Había dos proyectos eventualmente que no sé si prosperaran, pero ¿cómo Palo Pique y Salvador? Sí. ¿Cómo participaría la gente en esos dos proyectos? Bueno, hay que hacer una inversión liderada al principio por el Estado. Yo no creo que haya un plan de negocios respecto a las represas antes de hacerlo en forma muy nítida. Por lo tanto, el primer paso, el primer eslabón tiene que ser liderado por el Estado. ¿Pero ahí qué organismo del Estado? La Corporación para el Desarrollo puede ser. Por ejemplo. Seguramente. Seguramente. La Corporación para el Desarrollo está llamada en este concepto a tener un papel trascendente. Uh-huh. Me parece que está bien. Es donde genuinamente se deben generar las cosas. En ese emprendimiento, entonces, la gente podría participar en la creación de las represas. Las represas requieren un aporte de capital no menor. Son caras. Y si multiprediales, más caras todavía. ¿Cuánto, más o menos? ¿Te idea? Depende de la dimensión. Bueno, estas dos que se estaban manejando. Yo no tengo los datos. No conozco los proyectos. O sea, yo todavía. Caras, me quedo ahí. Sí, pero son muy caras. Vamos a decir, son intensivas el capital. Uh-huh. Al ser intensivo capital y el Estado no tener recursos ilimitados, es donde aparece la bolsa, ya sea con un papel de deuda o ya sea con acciones, lo que sea. Pero ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que las acciones representan parte de la propiedad del emprendimiento, de la empresa. Las obligaciones es una deuda. O sea, se emite Yo presto dinero y sé que voy a recuperar a determinada tasa de interés en el futuro. Y eso es lo que se adapta más al uruguayo. Uh-huh. El uruguayo está acostumbrado a que le pidan el dinero desde el Estado en la emisión de bonos o de las empresas más desarrolladas en la emisión de obligaciones y le dicen, yo te pido el dinero a 5 años y te voy a pagar una tasa de 5,5%. El uruguayo cada 6 meses cobra la tasa de interés, la cobró, está encantado, tiene una garantía seguramente en la emisión de obligaciones y de esa manera se comporta el funcionamiento y el instrumento. En las acciones no. Ahí es donde entra ese cambio en la mentalidad. En las acciones la gente cobra en función de los resultados. Si los resultados son negativos, no cobra nada. Y si los resultados son positivos, cobra. Puede cobrar menos que el 5,5% o puede cobrar claramente más. En el caso, capaz que ponemos un ejemplo. Sí. En el caso de Valentines, que es la empresa señera para mi gusto en esta dirección, que es la de Parque Eólico, es una sociedad anónima. Acciones. La gente recibió desde el principio, de hace ya casi 10 años, una remuneración en función de la utilidad que logró Valentines. Los 3 primeros años fue muy exigua, porque el viento que genera la energía que le vende a UTE fue más escaso de lo que estaba planificado por las empresas alemanas que habían hecho el estudio. Fue más escaso. Y sigue siendo más escaso. El viento siempre sabe que es estable, ¿no? Es estable, pero un escalón abajo de lo que estaba en el plan de negocios. Mira. Entonces, la rentabilidad que lograron apenas superaba el 2%. Y era una rentabilidad baja. De cualquier manera, la inversión, yo a los clientes que tenían esto les recomendé que se quedaran, que esperaran, que eso iba a cambiar. De hecho, cambió. El viento se recuperó un poco, no fue la clave, pero hubo los años en que el dólar bajó respecto de la inflación, que fueron 2 o 3 años en los últimos 5, sobre todo el año pasado, genera un efecto de IRAE diferido en el balance, que en el balance que cerró el 31 de diciembre del 25 representó más de $2 millones de ganancia para la empresa. A ver, una empresa que tiene un pasivo muy importante en dólares, si el dólar baja, genera una utilidad adicional. Y eso se refleja
en forma contable, con ese asiento de IRAE diferido. En el ejercicio, en los últimos 3 ejercicios, inclusive el 2025, esta empresa le dio a los accionistas un dividendo que aproximadamente correspondió a un 18% en dólares en el año. Eso no lo logra alguien con dólares en ningún lado. O sea que me parece... ¿Cuál era el parece... mínimo con el cual podías entrar? Bueno, ahí es un gran tema. Parece como que supieras algo que estuvieron pasando en estos días, ¿no? El mínimo eran $200. Y así fue que mucha gente entró con 200, 300, 500. Muchos entraron con mucho más, ¿no? Porque no es que solamente se vendió a la gente con esos montos. Entraron y compraron a través de repagos. Y esos accionistas tienen, los que no las vendieron, porque algunos ya las vendieron, pasaron 8 o 9 años, algunos necesitó el dinero o no le gustó en los 2 primeros años que tuvo que soportar eso, otros no aguantaron el envión y lo vendieron, pero es una utilidad. Lamentablemente hay mucha gente que entró con poco, que no tiene mucha cultura financiera y no valora lo que le está dando ahora la empresa, siendo socios de la UTE y con un margen de riesgo muy cercano a cero. Entiendo que en el caso de las represas, la lógica sería o podría llegar a ser más o menos similar. En el caso de las represas, no estaría la UTE como comprador exclusivo de la energía generada. Serían los productores. Y ahí donde hay un cambio en el esquema de riesgo. Yo creo que, de cualquier manera, me parece muy bien el ponerlo al costado y compararlos. No está el Estado, pero no siempre tiene que estar el Estado. Más bien como que está demasiado el Estado en todas las cosas, ¿no? Entonces yo pregunto, los productores pueden ser de agricultura, soja, cebada, pueden ser de ganadería, venden ganado, puede ser lechería, la leche. Seguramente pueden ceder parte de los cobros futuros de su negocio y quedar establecido en un contrato a los que están generando el agua, a los que fabricaron la represa y todo lo que significa después de la represa para que llegue a los predios que estamos hablando. Hay mecanismos en el sistema financiero y en el mercado de valores que pueden capturar flujos futuros y hacerlo jugar como garantía de una operación aunque no esté presente un ente del Estado. Acá más riesgoso entonces, porque Seguro. acá tienes la variable viento, que es muy estable en el tiempo, por más que tengas menos viento. Acá, ¿cuáles son un comprador seguro. Un comprador seguro. Acá, ¿cuál es la principal variable de riesgo? La principal variable de riesgo es que tiene que pagar. Es que tiene que pagar y cómo te pagan, o sea, asegurar que te paguen. Y ahí depende de la producción de quienes se llevan el agua, digamos. Exactamente. Entonces ahí hay que generar un fideicomiso de garantía armado en grandes rasgos con lo que estaba conversando yo anteriormente. No es difícil de hacerlo. No significa que con esto se llegue al 100% de la seguridad, porque a veces no existe el 100%, bueno, muchas veces no existe. Pero me refiero que existen mecanismos, existe fideicomiso de garantía por todos lados que afectan flujos y que eso puede asegurar el negocio. Me queda clara la diferencia entre las obligaciones negociables y las acciones en relación a la forma de cobrar. Entiendo que también las acciones implican un grado de participación distinta en el proyecto, porque se supone que, digamos, más allá, dependiendo de la cantidad de acciones que tengas, vos tenés capacidad de influencia sobre el emprendimiento en cuestión. Eso, ¿cómo juega o qué lugar tiene reservado en este tipo de ideas? Y también en este caso hay un ejemplo contundente, y está muy bien por dónde venís. En el caso de Valentines, porque esto es algo que está pasando, y a veces es bueno hablar de lo que pasa y no de lo que uno piensa que puede pasar. En el caso de Valentines, los accionistas minoritarios, por definición, tienen un director que los representa. No importa el monto del accionista. Todos los minoritarios tienen un director. Ese director informa a la bolsa cada 3 meses la marcha de la empresa, y en las asambleas anuales donde presentan el balance, ahora el mes que viene la próxima asamblea, yo inclusive, no sé, me permito invitarlos a la asamblea, porque desde el punto de vista
formativo y conceptual, es interesantísima la experiencia, ¿no? De cómo la gente se vincula con el emprendimiento. Y en ese sentido, se informa del balance, cada 3 meses se presenta el balance en la bolsa y el director le soluciona todas las inquietudes que los minoritarios puedan tener en la asamblea. He escuchado preguntas muy elementales, preguntas que a veces no corresponden, pero el ida y vuelta genera una cultura que se va acercando a lo mejor y que ese grado de comunicación y de transparencia que significa que haya un director representando a los ahorritas minoritarios no es menor para cualquier manejo societario en la sociedad. Bien. Te voy a hacer una tanda, si podemos seguir conversando un poquito más. Sánchez el otro día en la entrevista, en su mateada digital, hablaba de estas empresas, estas sociedades anónimas que tienen las empresas públicas. Cantel tenía 3 o 4, ANCAP otras tantas, UTE, ya estamos hablando. Porque, por ejemplo, hay prospección de petróleo en este momento, eventualmente hay posibilidades de que aparezca petróleo en nuestro país. Me pregunto si también en estas otras empresas públicas hay proyectos similares y de envergadura en donde el capital privado podría llegar a entrar. Hacemos la tanda sí, cómo no. y también algunas preguntas políticas, porque obviamente hay debate político en torno a este tema. Ángel Urrauru, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo. Seguimos conversando. Muchas gracias. Seguimos conversando con Ángel Urrauru, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, a propósito de esta propuesta del secretario de Presidencia Alejandro Sánchez de que pequeños ahorristas uruguayos coloquen el dinero en sociedades anónimas de empresas públicas. Ese podría ser el resumen hasta ahora de lo que es la propuesta de Sánchez. ¿Está bien? Sí, correcto. ¿Está bien? Correcto. Y eventualmente también se podría llevar a otros organismos de Estado que puedan generar paquetes o de obligaciones negociables o acciones, como es la CND, ¿no? Hablamos de riego, hablamos de UTE. ¿Qué pasa con Antel? Tiene sociedades anónimas, por ejemplo. ANCAP también. Hay que habría que, por ejemplo, cambiar el marco regulatorio para poder generar este tipo de iniciativas, ¿o no? No. Vamos a otro ejemplo, porque así es lo más práctico. Sí. Duxa. Duxa es una empresa de ANCAP que hace 7 años la gerencia y las autoridades habían preparado y habían estudiado durante 2 años el tema y presentaron una carpeta para que esa empresa se pudiera abrir en la bolsa. Es la empresa, yo diría, modelo. Es la empresa de más utilidad. Es la empresa que está ubicada en el centro de interés de la distribución de energía del país. O sea que es una de las empresas pasibles de este proceso. Duxa es la que está en la parte secundaria de la cadena, es la que transporta, la que distribuye. La que distribuye los combustibles desde la refinería hasta las estaciones de servicio. Exactamente. Ahora me entra la duda si a todas las estaciones de servicio o solo las de sello ANCAP. No, solo las de sello ANCAP. Solo las de sello ANCAP. Sí, exacto. Pero tiene más del 50% del sello, ¿no? Yo no tengo los datos totales, pero más del 50% no, seguro. Porque ahí la duda que me queda es una empresa que en realidad no compite. Ahí en realidad las utilidades depende de cómo esté regulado más o menos el mercado. Armado el mercado, ¿no? O sea, es un tema más complejo y capaz que no viene el caso ahora. No, pero todos los temas vienen el caso. A mí me gustan todos. Me estoy acordando. ¿Tú sabías que Duxa fue durante 25 años de una persona haciendo el mismo trabajo? ¿Sabías eso? De un privado. De un privado. Nombre y apellido tengo, pero no importa, ahora no vamos a decir. Sí, todo, sí. Fue de una persona Eduardo H. estuvo por acá hace un tiempo hablando sobre ese caso. Fue presidente de ANCAP, o sea que lo tiene claro. Sí, y que modificó esa realidad. Exactamente, exactamente. Pero pasó eso en este país. O sea, ¿qué utilidades habrá generado ese hombre en 25 años distribuyendo el combustible en forma casi monopólica? Casi, llamémoslo casi, porque es cierto lo que voy a decir. Esta situación es mejor que esa. Es una empresa 100% ANCAP. Sí, creo. Ahora, ¿qué justificaría que Duxa se abriera? No darle la papa, entre comillas, a los ahorristas. Yo no estoy pidiendo eso.
Pero sí que Duxa necesitará hacer alguna inversión importante en su funcionamiento, en su estructura. No lo conozco, pero si Duxa se puede plantear algún otro tipo de desafío económico, va a necesitar financiamiento. Entonces ahí es lo que pasó, creo que alguna vez lo hablé con ustedes, con Ecopetrol, la de Colombia. La petrolera colombiana, intensiva en capital, como todas las que exploran petróleo, se cansó de endeudarse. Son empresas muy endeudadas todas esas, y resolvió abrir el paquete accionario en un 10%. Hoy tiene 284.000 accionistas que representan el 10% de la empresa. La empresa se capitalizó en forma muy importante y esos ahorristas, como me decían los colombianos, ¿en qué estaciones cargan el combustible? En las de Ecopetrol, que es un sello como ANCAP. A propósito de esa experiencia, hay una nota en la diaria de Daniel Chávez, que es un economista político uruguayo de la Universidad del País Vasco, en lo que decía respecto a esa experiencia de Ecopetrol, es que también, dependiendo un poco de cómo estaba el petróleo y cómo le estaba yendo a la empresa, si los accionistas, o sea, entraron rápido los accionistas, pero también se fueron en la primera de cambio cuando bajó el petróleo. Y la empresa empezó a dar números negativos. No había como una apropiación, por lo menos en la experiencia, como él la relata. ¿Y eso cómo lo podemos impedir? Eso está. Es parte de la ley de juegos. Acciones a ti, no te voy a impedir que las vendas mañana pasado. O sea, cada uno sabe lo que hace. Pero todo eso es esa mentalidad que va cambiando. Ahora, si el que compró acciones... No, a ver, vamos a ver cómo se vendieron las acciones de Ecopetrol, porque también es importante. Se vendieron a través de los correos de bolsa y a través de todos los supermercados de Colombia. En todos los puntos de Colombia se vendieron acciones de Ecopetrol. El que no tenía para comprar, el Estado le financiaba hasta $500 para que entrara. Se lo financiaban, lo hacían pagar en 5 cuotas de $100. Entró gente. ¿Cuál es el máximo con el que puedes entrar también? ¿Está el mínimo? No, bueno, a ver, eso depende de lo que acá también se hablaba de que las críticas que venían de los sindicatos, por ejemplo, es que no venga un privado y se quede con un volumen importante de acciones. Vos podés decidir de que el monto máximo por partida no sea mayor a X cantidad. Y ahí el privado, el Exxon, las empresas más importantes del mundo petrolera, no van a estar incentivadas en comprar acciones. Ahora, ya que mencionamos el caso de Ecopetrol, algo que conversamos en la tanda y capaz que vale la pena tirarlo al aire. En realidad, el accionista de la empresa pública, o mejor dicho, la empresa pública como tal, puede tener intereses que no coinciden necesariamente con el del accionista, porque el accionista lo que quiere es sacarle la máxima rentabilidad a la empresa pública. Igual acá estamos pensando en emprendimientos en particular, no de la empresa pública en general, pero quizás se repite el caso. Pensemos en Antel y la fibra óptica. La fibra óptica, probablemente hay lugares del país a donde llegó que no son rentables para la empresa. Entonces, yo como accionista no debería votar a favor de eso, porque estoy votando en contra de la propia rentabilidad que voy a cobrar luego. ¿Cómo se dirime esa tensión entre el interés del accionista y los cometidos que se supone que tiene una empresa pública, que son más sociales que netamente o meramente económicos? Yo no sé cómo se dirime esa tensión, pero que la tensión es positiva y favorable, es así. ¿En qué sentido es positivo? Que la contradicción de intereses a veces genera cambios en un aspecto y en el otro que son beneficiosos. Pero supongamos, el accionista en ese caso va a decir, no, la fibra óptica que no llegue a Bella Unión. Yo no sé si va a decir eso el accionista. Porque el accionista capaz que piensa de esa manera, tengo una política de extensión que me permite consolidar la empresa en otro rubro, en otro aspecto. Puede ser, y ¿por qué no? Lo que no corresponde, entre comillas, es que una empresa pública dé subsidios encubiertos. Eso es lo que yo no comparto. O sea, si uno quiere dar un subsidio, dalo. Y decir, yo voy a subsidiar a los estacioneros. No sé, es absurdo lo que digo, pero ¿no? O a tal sector. Pero si vamos con el ejemplo de la fibra óptica, lo que usted dice es, capaz que la Junta de Accionistas vota mandar la fibra óptica a Bella Unión, sale tanto, la empresa por sí misma no la hace. Entonces, si el gobierno de turno entiende
la fibra óptica debe llegar a ese lugar, que lo financie aparte, que no forme parte del balance de la empresa y que se explicite que el gobierno está poniendo $100 millones para llevar la fibra óptica a todo el país. Y que la gente sepa que el gobierno está haciendo eso a través del MIDES o a través del que sea, y capaz que muchos vamos a estar de acuerdo. Pero al margen de mi bolsillo. Pero igual no estamos hablando de las empresas. Acá estamos hablando, volviendo al trillo de la conversación, de emprendimientos de empresas públicas, o sea, sociedades anónimas que funcionan en la órbita de empresas públicas. Pero también en esas empresas puede pasar lo que dice Alur, por ejemplo. Exactamente. Alur. Bueno, bueno, ahí tenés un caso paradigmático. ¿Quién ingresaría en el mercado de Alur? No sé si ingresaría alguien. Pero es relativo, porque no todas las empresas son pasibles de hacer este proceso. No todas. Si eso ocurriera, lo que tendría que pasar, entiendo según su mirada, es explicitar, digamos, cuáles son los componentes de subsidio que se quiere realizar y que Alur sea rentable por sus decisiones propias de los accionistas y eventualmente el Estado subsidie explícitamente el resto de la unidad de negocio. Acá nadie, yo personalmente, yo nunca voy a estar en contra de un subsidio a un sector de la sociedad que lo necesite. Todo lo contrario. Capaz que este proceso facilita eso, pero que sea explícito, que la ciudadanía lo conozca. Urraburu, este es un tema harto trillado. 2006, primera vez que Mujica, por ejemplo, planteó. Digo, mucho antes se habían planteado otras propuestas. Sí, en el 2009, una ley que buscaba reactivar el mercado de valores, ¿no? Y había un artículo que justamente impedía que las empresas públicas cotizaran en bolsa, ¿no? Año 2009. Y el Partido Nacional pidió que ese artículo fuera retirado por el Frente Amplio, cosa que no sucedió. ¿Recuerda eso o no? Yo no me acuerdo de ese artículo que se retiró. Yo participé mucho en la elaboración de esa ley, muchísimo, o sea que no me saco el sallo. Lo que quiero llevarlo es digamos, a cuánta expectativa real tienes sobre un tema que ya viene harto trillado desde hace 20 años. Bueno, y está muy bien ubicado y voy a contestar también con un ejemplo. Sí. Capaz que es bueno, para contestar esa pregunta, recordarnos de lo que pasó en el gobierno de la calle Herrera. Porque ahí también hubo un proceso de cambio, de intento de cambio en las empresas públicas. Y ahí era un proceso mucho más vinculado a la privatización de esas empresas. Y hoy día hay algunos que están hablando de privatización. Y esto está muy lejos de ser una privatización de las empresas públicas. Acá se está hablando de recibir accionistas minoritarios, pero que nunca el Estado deja de tener el papel de rector, gestor y administrador de la sociedad. En aquel momento era absolutamente diferente la propuesta. Pero en aquella propuesta, inclusive, había un artículo que introdujo, me acuerdo muy bien, el senador Carlos Julio Pereira, que le asignaba, en el caso de Antel, el 8% de las acciones a los empleados. Y eso también puede ser parte de este proceso. Bueno, tan uruguayo que duele, ¿no? Usted ha dicho que los funcionarios deberían tener participación en las acciones. Me gustaría que desarrolle esa idea de dónde están los beneficios que usted le ve, porque seguro que hay muchos del otro lado que paran las orejas, de repente contraintuitivamente pueden pensar que eso no tiene sentido. Más participación a los trabajadores en las empresas, ya con los grados de prerrogativas que tienen. Yo pienso que los niveles de participación nunca son demasiados. Además, nadie le está dando a nadie el dominio de la sociedad. Le están permitiendo que tenga intereses creados en su fuente de trabajo y que la defienda de otra manera. Quizás es algo para favorecer el proceso de madurez de la conducta del empleado. Yo creo que si le duele el bolsillo, y si participa, si los empleados esos, el 8%, tuvieran un representante en el directorio, como tienen los accionistas minoritarios, otro gallo cantaría. Bueno, lo que decía que si FANCAP tuviera acciones de ANCAP, capaz que ven el balance, como viene el negocio del Portland, y dice, bueno, muchachos, aflojemos, viene por ahí. FANCAP no es FANCAP el que yo estoy pensando, son los empleados, en forma individual. ¿Sindicatos no? Si algún sindicato quiere comprar acciones, que lo compre, pero FANCAP, digo, con la ¿No te gustaría que tuviera acciones de ANCAP, FANCAP? Me gustaría, puede ser. No es lo que estoy pensando. Sería muy, muy movilizador, pero puede ser. Pero la lógica, siguiendo igual el razonamiento de Jorge, es que si los trabajadores tuvieran acciones en las empresas públicas, tendrían incentivos para quizás comportarse de otra manera a cómo se comportan. Seguramente.
seguramente. Y tuvieran una participación a través de un director en los directorios y que tuvieran alguna voz que se haga escuchar también, ¿por qué no? Se acaba la lógica de empleadores y empleados de alguna forma también. Bueno, pero uno es mayoritario y el otro minoritario. No, yo entiendo, sí. Ahora, pero eso es muy diferente a que todo lo tenga el Estado solo, ¿eh? Es un concepto de sociedad muy distinto. No. Esto es participación amplia y genuina. Lo otro es no participación. Nada que ver, ¿no? Pero ya que estamos soñando, una por fuera del tema, ¿no? ¿Cómo ves, por ejemplo, el modelo que tienen en China, en el cual, viste que ya abandonaron un poco, capaz, la lógica más comunista dura, pero tenés una situación en la cual, por ejemplo, hay negocios privados donde el Estado tiene una participación accionaria fuerte, ¿no? Y por ahí te puedes encontrar una empresa pública donde convive adentro en acciones el Estado y privados, y empresas privadas donde el Estado viene y también tiene su participación accionaria. ¿Ese modelo cómo lo ves? Notable. Excelente. Excelente. Y es parte de lo que estamos hablando. Eso es democratizar. Es democratizar el sector productivo de un país. Y se democratiza dando participación. La democracia significa participar. Y participar en todos los niveles. ¿Por qué no? Yo no tengo miedo a eso. Al contrario, todo lo contrario. Viste que alguna gente tiene como un cuco con el Estado y dice, no, pará, el Estado comprando acciones en distintas empresas. Y hay otra gente que tiene el cuco con el sector privado. Obviamente. Y dice, si no es del Estado no quiero nada. Y entonces está en manos del Estado, como escuchamos varios en estos días, y en manos del Estado la gente no participa en nada, que es lo que pasa en el Uruguay. Entonces después se necesita inversión, se necesita crecimiento, ¿y dónde están? Para pasar raya, ahí solamente Valentín es el único proyecto que tenemos en esta modalidad. Hay 3 parques eólicos. Bueno, 3 parques eólicos. Digo los eólicos. Fotovoltaico. No, fotovoltaico estaba para salir y me informan en la UTE que se pinchó. Lo va a hacer la UTE. Lo va a hacer la UTE. Por sí mismo. Tenemos que cerrar, pero mínimo, porque hemos dado toda esta discusión sin hacer mención al artículo 285 de la LUC, que es de Sociedades Anónimas con Participación Estatal, que dice: las sociedades anónimas con participación estatal deberán promover, siempre que las condiciones lo permitan, la apertura de una parte minoritaria de su capital accionario mediante la suscripción pública de acciones. ¿Esto qué grado de cuánto juega en esta discusión y qué grado de aplicación tiene? ¿Habré tenido algo que ver en ese artículo? Me imagino que sí. Seguro que sí. Pero no se ha aplicado. Nada, en cero. Y yo eso lo tengo como un debe, ¿no? Pero acá está la herramienta para hacer eso. Sí, es eso. Es aplicar eso, que además está vigente, porque el plebiscito no lo derribó. O sea que es eso es lo que estamos hablando. Igual el horizonte de Uraburu es que las empresas públicas se abran a un paquete accionario. Sí, pero ¿no? todo tiene su proceso, ¿no? Hay etapas. Ahora hay que ir despacito. Pues si no, a Sánchez lo van a colgar. Bien. Ángel Uraburu, presidente de la Bolsa de Valores, muchas gracias. Gracias a ustedes y estoy a la orden como siempre. Muchas gracias.